¿Un banco puede ser? Los bancos, perfecto. Y fíjense que esa excepción es muy razonable porque generalmente los bancos son estructuras de holding donde la casa matriz, por ahí en la mayoría de los casos son sociedades extranjeras. Bueno, ahora tuvieron que constituirse acá y toda una historieta con eso, no importa. Pero estos bancos, como sociedades que tienen objetos financieros, sí pueden tener participaciones en exceso de todos estos límites que estamos diciendo. Bien. Bien, a continuación el mismo artículo que establece, pero la limitación me establece excepción. ¿Cuál es la excepción? Dice, cuando la participación, siguiendo con el ejemplo, que la sociedad A tiene sociedad B, resultare del pago de dividendos en acciones o por capitalización de reserva. Les explico, esperen que voy a conectar la compu, se me queda sin batería ya. Les explico brevemente qué tiene, cómo se interpreta eso. Bueno, esta es una aproximación, digamos, una de las tantas aproximaciones que el derecho societario tiene también en materia contable, ¿no? Hablar de dividendos supone la existencia de un balance, de un cierre de un ejercicio económico que ha arrojado utilidades, ha sido exitoso, digamos, el cierre del ejercicio, y que los socios en una asamblea deciden esas utilidades distribuirlas como dividendo, ¿sí? Ustedes saben que cuando se cierra el ejercicio económico en una sociedad anónima, lo van a ver más adelante, pero se los comento, está bueno que el derecho societario se estudie íntegramente. Lo que se hace, si hay un plazo de 4 meses para convocar asamblea ordinaria, a los fines que los directores o los administradores pongan a disposición de los socios el balance. ¿Y para qué? Bueno, para que sea aprobado, ¿no? Y eventualmente para que se le apruebe la gestión de los directores. Bien, ese balance es el que va a decir si fue superavitario o no, si se arrojó ganancias o arrojó pérdidas. En el caso que arroje ganancia, lo normal es que sucedan 2 cosas. Que los socios en la asamblea resuelvan y decidan qué es lo que van a hacer con esa plata. ¿Sí? A veces, por necesidades de flujo, de reinversión, los socios deciden no distribuir utilidades, y lo que deciden es toda esa plata pasarla a resultados no asignados. ¿Sí? La cuenta de resultados no asignados es plata líquida que a la sociedad le queda a los fines de seguir financiando las operaciones o de repente invertir en un bien de uso, cambiar maquinaria, bueno, lo que sea. La opción B es que los socios digan, no, basta de reinvertir, distribuyamos las utilidades. Recién ahí cuando los socios votan eso, aparece el dividendo, ¿sí? Hasta ese momento lo que había un derecho a expectativa, una expectativa de los accionistas que se distribuyan las utilidades, ¿sí? La existencia de la utilidad por sí sola no implica el derecho a los accionistas de cobrar los dividendos. Lo tiene que decidir la asamblea con los quórum específicos, con las mayorías específicas. Cuando se vota afirmativamente, recién ahí aparece el dividendo y en consecuencia aparece un crédito del socio en contra de la sociedad, de que se lo paga. Bueno, hay veces, y ahora ya entro de lleno, luego de esta explicación, al tema que estamos viendo, hay veces que esos dividendos no se entregan en plata, sino que se entregan en acciones porque se realiza una operación contable que es un aumento de capital, y que en vez de entregarle a cada uno de ustedes el equivalente a 1.000 pesos de dividendo, se le da 1.000 pesos en acciones. Se le da, no sé, 100 acciones de valor nominal 10 pesos, por un ejemplo. Bueno, en ese caso, cuando la sociedad A, la participación que tiene en la sociedad B supera el límite a sus reservas libres, a la mitad del capital o las reservas legales
pero lo supera en razón de que los dividendos de las sociedades se le han entregado en acciones, en este caso va a estar exceptuada de esa limitación. Bien. Y el caso siguiente, que es exactamente lo mismo, que es la capitalización de reservas, que tiene que ver con el primer ejemplo que di, cuando los socios deciden no distribuir dividendos. Realmente esa plata, como les decía, se destina a alguna reserva, puede ser legal, alguna reserva voluntaria, a la cuenta de resultados no asignados. Y hay veces que las sociedades, luego de varios ejercicios económicos sin distribuir utilidades, se encuentran con una cuenta de resultados no asignados bastante grande. Si ustedes lo ven en los balances, en la cuenta de resultados no asignados, 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos se van arrastrando de ejercicio en ejercicio. Bien, hay veces cuando el número se hace muy importante que la sociedad tiene que hacer dos cosas. Primero, o distribuye utilidades a los socios o lo capitaliza. La capitalización es una operación contable donde yo lo saco de esa cuenta y lo paso a un aumento de capital y emito acciones. Y esas acciones se las doy a los socios. Bueno, este caso también de capitalización es una de las causas por las cuales se exceptúa el exceso en la participación. Bueno. ¿Qué más dice este artículo? Las participaciones, sea en parte de interés, cuotas o acciones que excedan dicho monto, deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general, del resulta el límite ha sido superado. ¿Qué quiere decir? Que si la participación de la sociedad A en la sociedad B se da en exceso, supera el límite anterior que estuvimos diciendo, en ese caso hay un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la aprobación del balance y del cual surge que se ha superado, en el cual la sociedad tiene que salir de manera urgente a enajenar, a vender o a ceder las acciones la participación que tiene en exceso. Y fíjense que además de esta sanción, digamos, esta obligación, le carga también la obligación a la sociedad A de comunicar inmediatamente a la sociedad B, que sería la sociedad participada, dentro del plazo de 10 días del balance general, de informar estas circunstancias. Y por último, además de estas dos obligaciones, digamos, de enajenar y de comunicar, establece la ley que el incumplimiento de la enajenación produce de pleno derecho la pérdida de los derechos políticos, es decir, de los derechos de voto y de los derechos económicos, que serían las utilidades que le correspondan a las participaciones en exceso. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad A va a poder votar en la sociedad B hasta el límite de la participación. Todo lo que tenga por afuera en exceso y que no lo haya enajenado no va a poder ejercer los derechos de voto y tampoco va a poder percibir los derechos económicos que son las utilidades. ¿Bien? Bueno, entonces, el tema ese anterior refiere a las limitaciones que se deben tener en cuenta cuando una sociedad participa en otra. Después, a continuación, lo que viene es una causal de nulidad absoluta, que es cuando existen participaciones recíprocas entre 2 o más sociedades. A ver que sigue ingresando gente. Ahí está. Bueno, ¿dónde está? Bueno, acá la ley es una de las pocas causales de nulidad absoluta que ha mantenido la ley de sociedades, y algunas se han eliminado, que tiene que ver con la constitución de sociedades mediante participaciones recíprocas.
Bien, establece el artículo 32 que nula la constitución de sociedades o bien el aumento del capital mediante participaciones recíprocas, aun cuando sea por persona interpuesta. Bien, a ver, ¿cómo funciona esto? Que la sociedad A constituye a la sociedad B, a su vez la sociedad B tiene participación accionaria en la sociedad A. Es decir, existe, discúlpenme 2 segunditos, chicos. Disculpen, chicos, seguimos. ¿Dónde me quedé? Bueno, la constitución de sociedades por participación recíproca, ¿no? Seguimos con el ejemplo, sociedad A, sociedad B. La sociedad A no puede constituir a la sociedad B y a su vez la sociedad B tener participación en la sociedad A. ¿Está bien? Esto es una cuestión de seguridad jurídica. ¿Por qué? Por el tema del vaciamiento de empresa, del licuamiento del capital y demás, ¿no? Y tampoco, a ver, ya sea por constitución o por aumento del capital. Bien. Y el tema de persona interpuesta es cuando se utiliza, se simula en apariencia la existencia de otra persona, ya sea jurídica o humana, que en realidad lo que está haciendo es representar, ¿no? Entonces, en estos casos, la infracción a esta prohibición establece la ley que va a ser responsable en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores, directores y síndicos de ambas sociedades, ¿ok? De ambas sociedades. Y establece una solución que es dentro del término de 3 meses en que se constate la participación recíproca, se debe proceder o bien a reducir el capital indebidamente integrado, quedando en este caso la sociedad disuelta de pleno derecho. Bien. Después, en el mismo artículo está una situación de control que dice una sociedad controlada no puede participar en la controlante ni en una sociedad controlada por esta por un monto superior, según su balance, ni de su reserva excluida la legal. Ya vamos más adelante, en el artículo 33, la diferencia entre una sociedad controlada y una sociedad vinculada. Espérame un segundito, chicos. Bueno, después dice la ley que las participaciones societarias sean parte de interés, cuotas o acciones que excedan los límites fijados, también tiene la misma solución, no deben ser enajenados dentro de los 6 meses siguientes al balance, a la aprobación del balance que arroja la infracción. Bien. Y el cumplimiento es sancionado al igual que el artículo 31, que es lo que vimos, que es la pérdida de los derechos políticos por las participaciones en exceso y la pérdida de los derechos económicos. Bien. ¿Cuándo una sociedad es controlada y cuándo una sociedad es vinculada? Bien, la sociedad controlada es cuando existe, a ver, el control se puede dar de 2 formas, interno o externo, ¿sí? El control interno, si leen el artículo 33, es el primero, que es que posea
participación por cualquier título que le otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en la reunión de socios o la asamblea ordinaria. Es decir, si yo soy una sociedad o la sociedad A tiene en la sociedad B el 51% del capital social, eso es una situación típica de control. ¿Por qué? Porque tiene los votos necesarios para aprobar, para adoptar la voluntad social en las reuniones sociales o en las asambleas ordinarias. Bien. Y el típico caso del control externo, que ya no es por el control político, como dije recién, sino es cuando hay externamente a la sociedad B una influencia dominante, ¿sí? Dice la ley que como consecuencia de actos, de acciones, participación en intereses o por vínculos especiales existentes. Supongamos, típico caso de que la sociedad tiene como proveedor exclusivo a la sociedad B, ¿sí? Digamos, hay una dependencia, una vinculación económica entre ambas, porque a la única sociedad que la sociedad B le puede proveer es a la A. Entonces, en este caso, la influencia externa es dominante, como dice la ley, ¿no? O notoria. En realidad, esto de influencia dominante es todo un tema. ¿Por qué? Porque esto queda a decisión judicial determinar cuándo es dominante y cuándo no es dominante. Bien, hay un montón de casos, desde contrato de distribución con exclusividad, la tenencia de un know-how por parte de una de las empresas que de alguna forma determina la dependencia económica, una dependencia económica que tiene una entidad suficiente para influir en la toma de decisiones de la otra sociedad. Y bueno, de alguna forma, digamos, societariamente el control, ya sea en ambos casos, tiene como consecuencia la necesidad de confeccionar balances consolidados de la controlante y la controlada y responsabilidades atribuibles a la controlante en los términos, en los supuestos de inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al existir este control, solapadamente se puede entender que la sociedad controlada en realidad no hace más que defender los intereses y actuar de acuerdo a los intereses de la sociedad controlante. Entonces, hay situaciones de fraude o a terceros donde hay una extensa responsabilidad, sea por perjuicio o patrimonial también, por actos de la sociedad controlante, se extiende a la sociedad controlada. ¿Por qué? Porque existe este control, ya sea interno o externo. ¿Profe? Sí. ¿Por qué el artículo dice en forma de derecho por intermedio de otra sociedad a su vez controlada? En forma directa puede ser el caso que te doy, sociedad A y sociedad B. Después, por intermedio de otra sociedad controlada, supone la existencia de un holding donde tenés una triada de sociedades. Tenés sociedad A, que tiene una participación en la sociedad B, y la sociedad B tiene una participación más del 51% en la sociedad C. Bien, entonces tenés un caso donde el control se da por intermedio de otra sociedad. Bien. Claro, o sea que la A controlaría a la C por intermedio de la B. Exactamente, así, exactamente. Bien, gracias. Bueno, en cuanto a las sociedades vinculadas, a ver, en este caso se da en el mismo momento
en que una sociedad adquiere una participación en otra sociedad en más del 10%, ¿sí? Y cuando alcance el 21%, y al momento de alcanzar el 21%, establece la ley, se debe informar no a la sociedad participada a fin de que la asamblea o la reunión de socios tome conocimiento de esto. Bien, este sería el caso de una sociedad vinculada. A ver, la importancia de la vinculación o la relevancia, digamos, se da en lo relativo también, un tema contable, en la confección de los balances. ¿Por qué? Porque la participante debe consignar en los balances estas circunstancias. Bien, siempre esto se hace en información, digamos, en tutela de la información, o mejor dicho, en tutela de los derechos de los accionistas minoritarios, que tienen que ser informados de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque de repente, el caso de una vinculación me está queriendo decir que ya empieza a haber una suerte de, no de control, pero sí de participación accionaria que si sigue en aumento, se puede dar un control, ¿está bien? Y yo como accionista perder el control de mi propia sociedad. Bien. Bueno. Profe. Diga. Dijo que la sociedad controlada y la vinculada está en el artículo 33. Sí. Bien, gracias. De nada. Esto estamos, esperen que ponga el programa, unidad 4. Bueno, me falta, vamos, avancemos. Bueno, vamos con la... Después vienen tres alternativas más que tiene que ver con el socio aparente, el socio oculto y el socio del socio. ¿Se escucha ahí un audio, chicos? No sé quién tiene el audio prendido, se escuchan voces. Bueno, el socio aparente, existe una prohibición, directamente establece la ley que está prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto, ¿sí? Directamente, hay una prohibición. Bien, el socio aparente es el típico testaferro, ¿no? El prestanombre, lo establece la ley. Bien, es una prohibición. Igual la del socio oculto. A ver, ¿qué más le puedo decir? El socio aparente, digamos, sería aquella persona que formalmente y legalmente integra una sociedad, pero que en realidad, o en la realidad interna, no tiene la calidad de tal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los otros socios saben que fulano, en realidad lo único que está haciendo es prestarle el nombre a otra persona, ¿no? Este es el típico caso del prestanombre. Entonces, con la finalidad de resguardar o de proteger los derechos de los terceros contratantes con la sociedad, se establece esta prohibición. Esto se cambió en el 2018, ¿sí? Hubo una reforma a la ley. Antes estaban permitidos solamente que se les establecía una responsabilidad ilimitada. Pero bueno, hoy por hoy está prohibido, ¿no? Igual que el caso del socio oculto. Bueno, y después aparece el socio del socio, donde las responsabilidades, acá dice la infracción a lo establecido en el artículo anterior, hace al socio aparente, al prestanombre o al socio oculto, responsable en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada, de conformidad con lo establecido en el artículo
125 de la ley, que si vamos al 125, es la responsabilidad de la sociedad colectiva, donde estos socios, ¿sí?, van a contraer una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por todas las obligaciones sociales. Bueno, el socio del socio, para que se entienda, no tiene incidencia legal en la sociedad, porque sería algo así como que yo constituyo una sociedad con algunos de ustedes, ¿sí?, y yo internamente, la participación que yo tengo, supongamos que tengo el 25%, ese 25% yo lo tengo internamente distribuido con otra persona, ¿bien?, con un fulano, digamos, que él me puso plata, me ayudó. Bueno, eso, a ver, eso no entra dentro de la ley de sociedades, sino que sería un contrato civil, contrato de derecho interno de alguna forma, un convenio privado entre dos personas, pero esa tercera persona, el socio del socio, no se reputa frente a la sociedad como un socio, no tiene ningún tipo de derecho, ¿ok? Los derechos, tanto políticos o económicos, los voy a tener yo y eventualmente tendré que rendir cuentas de las ganancias que tenga y compartirlas con mi socio por una cuestión de un convenio privado, que no tiene ninguna gravitación o incidencia en relación a la sociedad. O sea que la diferencia con el socio aparente sería en el que el socio tiene un convenio entre las dos partes, pero el socio A, que es el que tiene la participación en la sociedad, sí tiene derechos. Claro, exactamente. Y el que está detrás de él, el que vendría a ser como el oculto, pero en realidad no es un oculto, no tiene ningún derecho sobre la sociedad ni sobre las acciones. Sí, claro, no tiene ningún derecho sobre la sociedad, lo único que tiene es, dependiendo cómo lo hayamos conformado, tiene un derecho creditorio o crediticio contra mí. Está bien, pero supongamos que, no sé, yo gano utilidad y no se la rindo, esta tercera persona no tiene ninguna acción para ir en contra de la sociedad. Me puede reclamar a mí. ¿Ya tampoco sabe que él está detrás de esa acción o no? O si lo sabe. ¿Cómo, Juliana? ¿Julieta o Juliana? Julieta. Julieta. O sea, ¿la sociedad sí sabe que hay un socio detrás del socio o no lo sabe? No, la sociedad no tiene por qué saberlo, y si lo sabe tampoco le interesa, porque no lo reputa a esa tercera persona como socio. Los derechos políticos o los derechos económicos lo puede ejercer quien figura verdaderamente como un socio. ¿Bien? Ah, perfecto, gracias. Claro, porque ese socio del socio no tendría relación con la sociedad en sí. Es un tercero vinculado con un socio de la sociedad, nada más. Claro. Acá, chicos, me envían un mail, Santiago Fernández: hola, profe, ¿podría pasar la unidad 4 por el campus? No está. ¿A qué se refieren con el programa? No sé si alguno de ustedes... Bueno, seguimos. Bueno, vamos a la parte importante. Última parte de la unidad. Bueno, a ver, el comienzo de los derechos y obligaciones del socio. Bien, bueno, ustedes ya en la unidad 3 han estudiado todo lo que tiene que ver con la constitución de la sociedad, el acto constitutivo, a partir de qué momento hay personas jurídicas, hay personalidad societaria, ¿no? Esto está muy vinculado a que, bien, la solución para la ley es muy clara, ¿no? Establece que tanto los derechos como las obligaciones del socio comienzan de la fecha fijada en el contrato de la sociedad, ¿ok? O sea, la fecha del acto constitutivo. A partir de ahí ya se supone que existe una persona jurídica, un sujeto de derecho, distinto a las personas que lo componen, y que como esfera o como sujeto activo de distintos actos jurídicos puede contraer obligación, se puede obligar. Entonces, a partir de ese momento,
a partir de ese momento comienzan también los derechos y las obligaciones de los socios en relación a la sociedad. Ahora bien, hay toda una etapa de conformación donde nos vamos a encontrar con actos anteriores por parte de las personas que hayan actuado en representación y administración de la sociedad. Bien, en este caso, si excepción de la regla dice, sin juicio de lo que dijimos anteriormente, los socios también van a tener responsabilidad por los actos realizados, el nombre y por cuenta de la sociedad de las personas que hasta entonces ejercieron su representación y la administración. Bien. Un segundo. Bueno, una de las primeras obligaciones que tiene el socio con la sociedad, ¿cuál es? La del aporte. ¿Sí? Yo cuando firmo un trato societario, lo primero que digo es que fulano se obliga a poner o a ingresar esta cantidad de plata o a incorporar un bien registrable, un bien inmueble también puede ser incluso algún know-how, puede ser un montón de cosas. Ya después vamos a ir viendo más adelante eso. Pero bueno, la primera obligación tiene que ver con cumplir el aporte que yo comprometí en la sociedad. Entonces, dice la ley que, y hay toda una reglamentación y hay una sanción más adelante que tiene que ver con las acciones que están en el mora, que es cuando el socio incurre el mora en su aporte. Bien. Establece que el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones en las que se obligó, incurre en mora por el mero vencimiento del plazo, no es de pleno derecho, y tiene la obligación de resarcir los daños y perjuicios y pagar los intereses. En el caso que no estuviera fijado el plazo, el aporte es exigible desde la institución de la sociedad. Típica constitución de la sociedad. Se establece que el capital se suscribe al 100% al momento de la constitución, eso siempre es así, lo dice la ley, que el capital tiene que estar suscrito al 100%, pero se integra efectivamente al 25%, y el 75% restante, la ley me da un plazo para que sea integrado de 2 años. ¿Qué pasa si están los 2 años y yo no integro el aporte que comprometí? Bueno, en ese caso, yo como socio incurro en mora de pleno derecho, ¿no? Por el vencimiento del plazo. Nadie me tiene que intimar. Bien. Y la sanción por esa mora está también prevista en el artículo 37, que es que la sociedad podrá excluirme, ¿no? Excluirme como socio, y también reclamarme, dice sin perjuicio reclamarme, y exigir el cumplimiento del aporte. Y en las sociedades, por acciones, llámese sociedad anónima, comandita acciones, la solución, se los leo, el amor y la integración, también el estatuto podrá disponer que el hecho de suscripción correspondiente a las acciones del mora sean vendidos en remate público, es decir, me mandan al remate, o promedio de un agente de bolsa. También podrá establecerse que se producirá la caducidad de los derechos, es decir, no puedo ejercer los derechos políticos, no puedo votar, previa intimación de un plazo de 30 días, por eso ya lo van a ver más adelante. Pero básicamente lo que me dice este artículo es que existe un régimen de mora para las sociedades en general y un régimen más específico para las sociedades anónimas. Lo de sacar los derechos políticos vendría a ser la exclusión como socios en sí. No, los derechos políticos, en el caso de la sociedad anónima o las acciones del mora, dice implica la caducidad.
¿Está bien? Quiere decir que no puedo votar. Los pierdo. ¿Bien? Profe, ¿qué artículo era? ¿Perdón? ¿Qué artículo era? Estamos en el artículo 36, 37. Gracias. De nada. Muy bien. Recuerden que, bueno, debería haber dicho esto primero. A ver, cuando hablamos del comienzo de los derechos del socio, ¿sí? Hay que entender, o yo estaba dando por sentado que sabemos que la calidad del socio otorga determinados derechos, pero también impone obligaciones en relación a la sociedad. Bueno, estos derechos y obligaciones se pueden agrupar en dos grandes ramas. Por un lado, los derechos políticos y por otro lado, los derechos económicos. Los derechos políticos, derechos y obligaciones, perdón, porque son derechos y obligaciones. El político es la participación en los órganos de gobierno. Con voz y con voto. Bien. Se dice que también es una obligación, a ver, no solo un derecho, sino también es una obligación. ¿Por qué? Porque su no concurrencia o su inobservancia de lo mismo, a veces en sociedades cerradas, con pocos socios, puede imposibilitar la toma de decisiones. ¿Sí? En el caso que la participación que este socio posee en el capital social sea evidentemente bastante gravitante. Entonces, en estos casos, como hay un incumplimiento de una obligación, ¿sí? Se puede dar una situación de exclusión del socio. Ya lo van a ver más adelante, no importa, pero sepamos que cuando hablamos al comienzo de los derechos del socio, estos derechos y obligaciones, se agrupan en dos formas. Los políticos, ¿sí? El político, entonces dijimos, uno es el de votar, ser oído y votar. El derecho también a la fiscalización o a la información. ¿Sí? Esto también es inherente a la calidad del socio. Esto lo van a ver más adelante también, pero el derecho al control societario, un derecho político, estrictamente político, se ejerce a través de lo que se llama el derecho de información, que implica el control de toda la documentación contable, social, artículos 55 y 56 por ahí de la Ley de Sociedades, donde si no hay una sindicatura, supongamos, o un consejo de vigilancia, que son los organismos por cuya naturaleza están destinados a ser los órganos de control, en el caso que no existan, porque no siempre existen, ya lo van a ver más adelante, el derecho a la información y de control recae en cabeza individual de cada socio. Artículo 55. Bien. Bueno, ahí está control de la contabilidad, de la gestión administrativa, etcétera, etcétera. Y después los derechos económicos, que son los derechos patrimoniales, esto lo dije hace un ratito, que es derecho al dividendo, que es cuando se distribuyen utilidades, ¿sí? Siempre va a surgir cuando existe un balance debidamente confeccionado, que sea aprobado y del cual resulten utilidades líquidas y realizadas, ¿no? Recién ahí aparece el derecho de dividendo. Recuerden eso. Bueno. Dentro de los derechos políticos, también están, de los derechos económicos, perdón, también están las obligaciones patrimoniales. Lo que decía recién, realizar el aporte en tiempo y forma, en las condiciones establecidas en el contrato, con la finalidad de constituir el capital social de la sociedad. ¿Sí? La mora en el cumplimiento del aporte, recuerden que dijimos que se produce por parte del socio
por el solo vencimiento del plazo, sin necesidad de requerimiento alguno. No hace falta que me intimen. Y en este sentido el socio asume, digamos, los daños y perjuicios que su incumplimiento le signifique a la sociedad. Y en el caso de mora, en el caso de la mora en el aporte, se puede generar la suspensión de los derechos políticos y sociales del socio moroso, y la sociedad tiene dos opciones, ¿no? Lo que dijimos recién. Una, o te exige judicialmente el cumplimiento del aporte, o te puede excluir de la sociedad, conforme al artículo 91, que lo van a ver más adelante, siempre y cuando se trate de sociedades, ya sea por parte de interés o la SRL. ¿Sí? ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Por qué? Porque en el supuesto de la sociedad anónima no se aplica esta solución. La ley me remite al artículo 193, que es que puede vender en subasta pública las acciones en mora, o bien te puede intimar o exigir judicialmente, intimar judicialmente al cumplimiento del contrato de suscripción. Bien. ¿En las sociedades de personas pasa lo mismo? O sea, digamos que lo pueden excluir, o como prevalece el socio es distinto. A ver, se aplica el artículo 91, ¿bien? La exclusión del socio. Bien, en las sociedades por parte de interés y en las SRLs. En las sociedades por acciones se aplica el 193. A ver si vos vas. Si vas al 91, que es el caso de la exclusión, te dice las sociedades colectivas, comandita simple, capital industria, en participación, en la responsabilidad limitada y los comanditados en la sociedad en comandita por acciones. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con los aportes del socio, con los bienes que pueden ser objeto de aporte. A ver, el artículo 38 primero establece una regla, que es que los aportes pueden consistir en obligaciones de dar, ¿sí? Típica obligación de dar suma de dinero, dar un camión que va a trabajar, dar un establecimiento, un inmueble, o las obligaciones de hacer, salvo, dice, para los tipos de sociedad, en lo que se exige que consistan siempre en obligaciones de dar. ¿Cuáles son? Acá refiere al tipo social del que se trata, son aquellas sociedades que el socio tiene responsabilidad subsidiaria, solidaria y limitada. ¿Sí? Sociedades colectivas, el socio comanditado, el encomandita, y el socio capitalista, la capital industria. En estos tres típicos casos de socios, el aporte puede consistir en obligaciones de hacer o de dar. Y esto se explica en consecuencia de que responde con su propio patrimonio por los pasivos. ¿Sí? Ahora bien, si por el contrario estamos frente a un socio cuya responsabilidad se limita al capital suscripto, ¿sí? Sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, su aporte solo puede consistir en las obligaciones de dar bienes que sean susceptibles de ejecución pagada. ¿Ok? Y esto se entiende como la posibilidad de que pueda ser subastado judicialmente. ¿Y por qué? Porque acá, una vez más, se garantiza, esto es en beneficio de los acreedores, ¿no? Se garantiza a los acreedores que exista un real y efectivo aporte de capital
susceptible de ejecución para que responda por sus créditos, debido a la limitación de la responsabilidad del socio. Bueno, ¿qué más? Esperen, vamos a poco. Se pueden, a ver, dentro de los bienes aportables, digamos, está el artículo 40 de la ley, habla de derechos aportables, ¿no? Uno puede aportar derechos también. ¿Qué significa? A ver, siempre y cuando el derecho se encuentre debidamente documentado y evidentemente no sea litigioso, se puede ser aportado. Bien, por ejemplo, no sé, de repente un derecho real de usufructo. Un crédito también puede ser objeto de aporte, en este caso tiene que estar debidamente documentado. Por ejemplo, no sé, un pagaré, de hecho se puede constituir sociedades aportando con documentos. Bien, títulos valores. Bueno, a ver. Bueno, la inscripción preventiva se aplica cuando los bienes que se van a aportar requieren un registro, ¿sí? Por ejemplo, si me aporta hacer una camioneta, bueno, ese aporte se registra y la camioneta dominialmente pasa a nombre de la sociedad, ¿sí? Y se hace preventivamente incluso a nombre de la sociedad de formación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si yo con alguno de ustedes hacemos una SRL y yo digo que mi aporte va a ser una camioneta para, no sé, para transportar fardos de pasto que vamos a cosechar allá en Hachan, y empezamos a constituir la sociedad, ese registro dominial se va a hacer de manera preventiva a nombre de la sociedad de información y se va a convalidar o se va a perfeccionar una vez que la sociedad ya queda debidamente constituida e inscripta. Bien, seguimos avanzando. Bueno, lo que dije recién, en las SRL y en las sociedades por acciones, ¿sí? Siempre recuerden, el aporte debe ser bienes determinados susceptibles de ejecución forzada, ¿sí? Puede ser un monto de dinero. A ver, espera un segundito. Sigo. Aporte de dinero, aporte en especie, un inmueble, un vehículo, bueno, lo que sea. El artículo 41 establece los aportes de los créditos, dice los aportes de crédito, la sociedad es cesionaria por la sola constancia en el contrato social, el aportante responde por existir la legitimidad del crédito, y si el crédito no puede ser cobrado a su vencimiento, la obligación del socio se convierte en la aportar suma de dinero, que deberá ser efectiva en el plazo de 30 días. ¿Sí? Es muy común, muy normal, digamos, que los aportes de capital estén documentados en unos pagarés. ¿Sí? Siempre que hay que tomar un recado que los documentos, digamos, tienen que ser de terceras personas, librados a favor de los socios, y los socios endosados a la sociedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el crédito ahí lo tiene la sociedad contra el tercero. En el caso, por cualquier motivo, lo que dice la ley, que el tercero, que el crédito no se pueda cobrar, inmediatamente la obligación del socio se convierte en la de dar suma de dinero. El que la tiene que poner, digamos, que pagar es el socio, el entrante. ¿Qué más?
fue el programa, a ver. Grabado fondo de comercio. Bueno, esto, a ver. Bueno, el fondo de comercio hay toda una historia porque hay una ley que regula la transferencia de fondo de comercio. No obstante, el fondo de comercio se puede aportar, ¿sí? Hay que practicar inventario, evaluación. Recuerden que el fondo de comercio incluye muchas cosas, no solo lo que se puede inventariar, sino también los intangibles, el valor llave, marcas registrables, todo ese tipo de cosas que generan un valor, digamos, cuantitativamente se pueden evaluar, ¿no? Se pueden tasar. Entonces los fondos de comercio, si bien está previsto, digamos, la ley, que pueden ser susceptibles de ser aportados, su tendencia tiene todo un régimen específico en una ley en particular, que es bastante engorrosa. Bueno, los bienes registrables, ¿sí?, se presume que son aportados en propiedad, salvo, dice la ley, que en el contrato se hubiese establecido expresamente que lo que se aporta es su uso y goce. Es decir, siguiendo el ejemplo que yo di recién, el de que constituimos una sociedad y yo aporto una camioneta, en propiedad, si es en propiedad, lo que dispone la ley es que preventivamente se tiene que inscribir dominialmente a nombre de la sociedad en formación. Y esa inscripción provisoria se va a perfeccionar cuando la sociedad termine de inscribirse. Ahora bien, si no digo nada en relación a cómo es el aporte, se entiende que lo estoy aportando en propiedad. Pero está también la posibilidad, dice la ley, establece la ley, que la parte aportante establezca que lo que aporta es el uso y goce, no la propiedad. Ojo con eso. Es decir, yo soy el nudo propietario, yo me quedo como el titular dominial, pero lo que aporto, lo que pongo a disposición de la sociedad es el uso y goce del bien, ¿sí? En este caso, el aporte de uso y goce solo se autoriza en las sociedades por parte de interés. Bien, en las SRL y en la sociedad anónima solo son admisibles como prestación accesoria. Ya vamos a ver más adelante lo que es una prestación accesoria. Las prestaciones accesorias son básicamente obligaciones accesorias a las cuales los socios se obligan. Es decir, por un lado el aporte del capital, pero por otro lado también está aquello a lo que se obliga accesoriamente. Y acá sí puede estar el tema de aportar un know-how, algún conocimiento o el uso y goce de alguna cosa y demás. Ya vamos a llegar en unos minutitos a ese tema. A ver. ¿Qué pasa con la evicción? Cuando los bienes se aportan o los bienes que se aportan lo son en propiedad, lógicamente, evidentemente, el aportante debe responder ante la sociedad por evicción, ¿no? Recuerda la evicción, los vicios ocultos, cualquier vicio que haga impropio el uso de la cosa, el destino para el cual está pensada, ¿no? Yo digo, muchachos, yo voy a aportar en propiedad esta camioneta, una Toyota Hilux 2006, esa que vos la mirás con ojos, lo mirás de reojo y decís, bueno, bastante va a quedar. Y yo les digo que la camioneta funciona espectacularmente y en realidad tiene unos vicios sumamente ocultos que no se pueden utilizar, ¿no? Entonces en este caso la evicción, que es esto típica evicción está regulado en el derecho civil y comercial,
Lo que establece la ley es la obligación del socio aportante de responder por estos daños. Entonces, dice el socio responsable de la evicción podrá evitar la exclusión, porque se lo puede excluir, en la medida que reemplace el bien, siempre y cuando sea sustituible por otro igual de especie y calidad, siempre con la obligación también de que le reclamen los daños y perjuicios. Si el aporte del socio no fue en propiedad, sino que fue en uso y goce del usufructo, en este caso también se aplica el artículo 46, que es que autorizan a que yo sea excluido y de que se me reclamen los daños y perjuicios. No integrar el valor del bien, o sea, el equivalente en dinero a lo que sale a adquirir un bien de la misma calidad. Bien. Bueno, prestaciones accesorias. ¿Estamos? Bien. Bien. A ver, lindo tema, prestaciones accesorias. Bueno, básicamente se lo explico. Las prestaciones accesorias son obligaciones complementarias que asumen los socios de carácter personal de ellos. Muchas veces son prestación de algún tipo de servicio, ¿qué más? No sé, la provisión de algún bien que suelen realizar los socios. Y estas prestaciones accesorias hay que tener en cuenta que no constituyen aportes para la formación del capital. Es decir, por un lado está lo que el socio aporta en el capital social, va destinado directamente al capital social, y por otro lado está las obligaciones complementarias de carácter personalismo, a la cual cada socio se puede obligar. Pregunta: ¿los aportes al capital deben existir en una sociedad, sí o no? Sí, siempre. Siempre tiene que haber un aporte de capital. Ahora, ¿las prestaciones accesorias es obligatorio que existan? No. Eso es autonomía de la voluntad. ¿Sí? Eso es lo que es disponible entre los socios cuando realizan una sociedad y que lo pueden negociar. ¿Sí? Supongamos un socio estratégico que, no sé, ¿a quién tengo acá? A ver, William Villavicencio, un ejemplo. Supongamos que él es un súper mecánico, un tipo que, no sé, que tiene un know-how increíble para el mantenimiento de maquinaria pesada, ¿sí? Y vamos a hacer una sociedad donde vamos a brindar servicio de mantenimiento, reparación, postventa de estas super máquinas que utilizan allá en las minas, ¿no? En la explotación minera. Y el aporte de Villavicencio es un aporte de capital. Yo lo dejo entrar como socio con un aporte mínimo económico, pero a mí el tipo me convence porque estratégicamente me va a aportar un valor que tiene que ver con su prestación accesoria, que es un know-how, porque es el único que sabe arreglar, no sé, los ejes, no sé, los camiones Caterpillar o algo. Bueno, esa prestación accesoria es un servicio personalísimo que él se obliga frente a la sociedad. No forma parte del capital, pero sí tiene que ver con los derechos que él asume en relación a la sociedad. Y que si no los cumple, puede ser también sujeto o pasible de sanciones. Bien. Bueno. ¿Cómo funcionan las prestaciones accesorias? Siempre deben surgir y estar insertas en el contrato social.
¿sí? Y tiene que estar bien de forma precisa el contenido, el tipo, la prestación, qué es lo que hace, cómo lo hace, durante cuánto tiempo lo va a hacer, la forma en que se va a retribuir, porque se retribuyen también, y las sanciones en caso de incumplimiento. En el caso que no surjan, ojo con esto porque también lo he visto mucho, del contrato de la sociedad y surjan de un convenio privado de accionista, no se computa como prestación accesoria, sino que se la va a tener como prestación de terceros. Y la distinción es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el incumplimiento de una prestación accesoria que esté contenida y regulada en el contrato social, como me marca la ley, me va a dar lugar, en caso de incumplimiento, a que ese socio incumplidor sea excluido. Artículo 91. Puede ser excluido. Ahora bien, si la prestación no la contenía el contrato social, pero surge de algún convenio privado, en este caso lo único que puede hacer la sociedad es exigir el cumplimiento judicialmente, pero como si se tratase un deudor, un deudor común de la sociedad. Si en ese caso, si vamos a la ley, eso está en el artículo 50, inciso 1, dice tiene que resultarle el contrato, se precisará el contenido, duración, modalidad. Si no resultara el contrato, se considerará obligación de tercero, es decir, ahí el socio se transforma en un deudor X frente a la sociedad, pero no como una persona accesoria. Importante tener en cuenta la diferencia. Bueno, otra característica. La prestación accesoria claramente está diferenciada de los aportes. ¿Sí? Lo que dije recién, los aportes del socio tienen que ver con la constitución del capital de la sociedad. Las prestaciones accesorias no conforman parte del capital. Y en consecuencia no pueden ser objeto de agresión por parte de los acreedores, ¿sí? De la sociedad. El acreedor de la sociedad tiene acción contra la sociedad, ¿sí? El socio va a responder hasta su participación, pero no va a responder con la prestación accesoria, no puede ser ejecutada por los acreedores. Y se da una cuestión muy particular en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas, que es que cuando la prestación accesoria está vinculada a una participación que quiere ser transferida, ¿sí? Que quiere ser transferida. ¿Por qué? Porque en estos casos se requiere la conformidad de unas mayorías más gravosas, mayorías necesarias para modificar el contrato social. Si en el caso de la SRL, que es 3/4 partes, y en el caso de un socio no que tenga con su solo voto alcance esa mayoría, necesita el acompañamiento de otro. Bien. ¿Qué más? Profe, en la SRL son 3/4 partes y en la SA. Y en SA se aplican se requiere la aprobación, en este caso, del directorio, ¿sí? Además de la aprobación en la asamblea, se requiere la aprobación del directorio. ¿Por qué? Porque si la prestación accesoria es un servicio que a la sociedad, al director le interesa a un socio X, si ese socio decide transferir las acciones a las cuales está ligada la prestación accesoria, la sociedad se queda... ¿Cómo? No le convendría al directorio. Claro, la sociedad se queda sin ese aporte, exactamente. Claro, perfecto. Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Cómo vamos, che? Bueno.
Ya vamos terminando. Vamos a la evaluación de los aportes en especie, ¿no? Que es cuando un socio aporta un vehículo, una casa, lo que sea. Dice, los aportes en especie se evaluarán de forma prevenida en el contrato, ¿sí? La forma que hayamos establecido en el contrato de la sociedad. O es un defecto, en el caso que no se diga nada en el contrato, se va a hacer conforme los precios de realización, ¿no? El precio de plaza, lo que vale en plaza un determinado bien. O es su defecto por una pericia judicial, ¿no? Por un perito, dice. En la SRL y en las sociedades con cita simple, para los aportes de los socios comandatarios, se debe indicar en el contrato los antecedentes justificativos de la evaluación, ¿no? La papeleta, digamos, los documentos contables, la factura, lo que sea. O sea, ¿cómo estoy haciendo yo para justificar el aporte, no sé, de este auto? ¿Cuánto sale? Bien. Y en caso de insolvencia, dice la ley, o quiebra de la sociedad, en esos casos los acreedores tienen un derecho de impugnar la evaluación. Bien. ¿Por qué? Porque si la evaluación es muy por encima de lo que verdaderamente sale, básicamente lo que estoy diciendo es perjudicar a los acreedores. Porque si yo digo que aporto un Renault 12 que sale $1.000.000, el juez no me va a decir nada, digamos, lo voy a aportar. Si las partes convenimos que fueran así, listo. Pero si me voy a la quiebra y yo digo que tengo para responder frente a mis acreedores con un Renault 12 que sale $1.000.000, los acreedores se me caen de risa, no me pueden impugnar eso, que claramente es en perjuicio de sus acreencias. Bueno, en la sociedad de acciones, el típico caso de la sociedad anónima, la evaluación se acredita ante la autoridad de Contralor, dice la ley. ¿Qué es la autoridad de Contralor? La Inspección General de Personas Jurídicas, que es donde se registran primeramente, donde se inicia el trámite de constitución de una sociedad anónima, después se pasa ya al registro de comercio. Bien. Y se va a hacer, ya sea por el valor de plaza, cuando se trate bienes con valor corriente, por una evaluación pericial, dice la ley, cuando el juicio de la autoridad de Contralor no puede ser reemplazada por informes de reparticiones estatales o bancos oficiales. Y por último, se admiten los aportes cuando se efectúe por un valor inferior a la evaluación, pero se exigirá la integración de la diferencia cuando fuere superior. ¿Puede dar un ejemplo de eso, profe? Vamos a un ejemplo, a ver. Déjame pensar. Déjame pensar. No se me ocurre ninguno. Espera. Dice, se adquieran los aportes cuando se efectúe por un valor inferior a la evaluación, pero el socio deberá integrar la diferencia cuando fuere superior al aporte. O sea, cuando el valor de la cosa, cuando el valor del aporte, o sea, el aporte sea superior al valor de la cosa y hay una diferencia, esa diferencia la tiene que integrar en efectivo el socio. Bien. O sea, sería si yo tengo que integrar, por ejemplo, 500.000 pesos y entrego una cosa por 350, 150.000, tengo que integrar. Exactamente, ahí está. Tenés que dar la diferencia de efectivo. Bien. Y después te dice que el aportante tendrá el derecho de solicitar la reducción del aporte al valor resultante de la evaluación
siempre que los socios que representen 3/4 partes acepten esa reducción. Supongamos. En el caso de que si no tuviese los 500 o no tuviese los 150.000 pesos, se lo reduzcan a 350. Exactamente. Supongamos que yo les digo que yo voy a aportar la camioneta mía que sale 500.000. Ustedes me dicen, perfecto, pero hagamos la evaluación. Perfecto, hacemos la evaluación pericial en un martillero y dicen, no, che, este vehículo sale 300.000. Bruno, tenés que poner en efectivo la diferencia hasta alcanzar el aporte que has comprometido. Bueno, acá la ley te establece la posibilidad de exigir que se me reduzca mi aporte y por ende mi participación a la evaluación, siempre y cuando ustedes lo acepten. Bien, siempre y cuando lo acepten. Bueno. Después está la situación de dolo o culpa. El socio, en el caso de, dice, el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa del socio o de quienes no siendo la controlen constituye a sus autores la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación y lucro que su actuación haya proporcionado a otros negocios. Bueno, pero esto va por otro lado, en realidad. Che, esto es por la inoponibilidad de la persona. Esperen que esto va a quedar descolgado. No, esto no está acá, no está en este tema. Inoponibilidad tampoco. ¿Dónde está esto, che? Soy tercero, viene. Sentencia contra la sociedad de ejecución, a ver si da tiempo para que tengamos la unidad. Bueno, vamos. La última parte de la unidad. El caso de sentencia contra la sociedad, cuando hay un crédito, ¿no? Que surja de una sentencia. Sí. Disculpe, entonces lo de dolo y culpa lo vamos a agregar en esa unidad o no? No, eso van a dar junto con inoponibilidad de la persona jurídica. Pero seguiría, digamos, en la unidad, solo que lo veríamos después. Sí, que está mal, estoy viendo que sí está acá, pero ese tema lo van a ver. Espera. Sería el artículo 54 y 54, perdón. Claro, eso lo tienen que haber visto en la unidad 3, en realidad ahí está inoponibilidad de la persona jurídica, en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Sociedades. Esos dos artículos están ahí, pero están en otra unidad. Bien. Yo siguiendo el programa Socios y Terceros. Bueno, vamos chicos, los últimos minutos. Artículo 56. La sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada, ¿no? Hablamos de cosa juzgada cuando es una sentencia firme, consentida. Bien, va a tener esa misma fuerza contra los socios en relación a la responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos previa exclusión de los bienes sociales, según corresponda el tipo de sociedad. ¿Qué significa previa exclusión? Que primero tengo que ir en contra de la sociedad. Una vez realizado todos los bienes de la sociedad, cualquier saldo, ¿sí? Puedo ir en contra de los socios. Pero esto va a... ¿Cómo? En las SRL esto daría. ¿Por qué no? Y porque no van, o sea, los socios no responden con su propio patrimonio, ¿sí? Bueno, pero en el caso que sean, en el caso que la sentencia sea contra la sociedad y la sociedad no tenga bienes con los cuales responder, cada socio va a responder por su participación en el capital. El límite va a ser ese, ahí está la responsabilidad limitada. Ah, bien.
Fíjate, al final, dice la sociedad limitada y por acciones se pueden hacer vender las cuotas o acciones de propiedad del deudor con sujeción a modalidades estipuladas, es decir, te pueden dictar embargo y reptar las cuotas, ¿no? Del socio en la sociedad. A ver. ¿Qué más de esto? Sí, bueno, acá hay todo un tema de responsabilidad. Es una regla, fíjate que la forma en que está este artículo es una regla general de aplicación a todos los tipos sociales, ¿sí? Que es, o sea, sin discriminación. Bien, la sentencia dictada contra la sociedad hace cosas jugadas respecto a la responsabilidad de los socios por esos pasivos. Bien, es algo muy similar a un régimen de mancomunación solidaria que estaba dispuesta en el código de fondo, ¿no? Donde las sentencias dictadas contra una sociedad, en principio la sociedad civil, no eran oponibles a los socios. Bien, en la ley de sociedades el sistema es contrario. ¿Por qué? Porque acá te determina, este capítulo te determina la oponibilidad de la sentencia que un actor obtiene contra la sociedad respecto de sus socios. ¿Sí? Y esto se interpreta también cuando los socios no hubieran sido partícipes del proceso que dio lugar a la condena, a la sentencia contra la sociedad. A ver, en los supuestos, digamos, donde existe esta limitación de responsabilidad de los socios, los pasivos, que es el caso de la SRL, y un poco contestándote directamente lo que estás preguntando, la sentencia dictada contra la sociedad es oponible al socio. Esto implica que el acreedor social, una vez que haya ejecutado y realizado los bienes de la sociedad, solo va a poder reclamar este saldo a los socios en la medida que sean deudores de aportes suscriptos y no integrados. ¿Sí? Y está vinculado. No responsables ilimitadamente hasta que terminen la integración. No, claro, pero solo por la integración. Claro. ¿Sí? Hasta la integración. Bien. Y después, la situación que se da en relación al socio con sus propios acreedores, es decir, acreedores particulares del socio, esa participación del socio es la garantía común de los acreedores. Por eso el 57 dice que los acreedores particulares del socio no pueden vender las partes de interés, solo pueden cobrarse sobre la utilidad, cuota y liquidación, y eso de la SRL y sociedad por acción, te pueden embargar tus cuotas o acciones y rematarlas. Bien que es muy común embargar en el registro de comercio participaciones societarias en SRL o sociedad anónima de deudores que no cumplen con sus obligaciones, ¿no? Típico caso, un cheque sin fondo, yo te lo ejecuto, vos no me lo pagás, yo me entero que vos sos socia en una sociedad, voy al otro y te embargo tu cuota. ¿Sí? Lo que puedo hacer, no tengo una acción en contra de la sociedad, lo que tengo una acción es contra tuya y te puedo sacar al remate tus acciones. ¿Ok? Bien. Bueno, contestado eso entonces. Gracias. Bueno, chicos, no me da más cuenta y estamos en horario. Y le subo el material de la unidad 1
que era el PowerPoint que pasamos, la unificación de los códigos civil y comercial, y un artículo muy interesante donde está toda la parte conceptual de empresa, empresario, de los fondos de comercio, Buenísimo. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, que anden bien. Gracias, buen fin de semana, profe. Chao, Gracias, profe. chao. Chao. Chao.